Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso y precioso día. En el libro de Efesios, capítulo 6, versos 10 en adelante, el Señor nos habla de la armadura de Dios. Vamos a leerlo en esta mañana, mis queridos hermanos y hermanas. La palabra del Señor lee de esta manera en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podéis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que, al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Padre, gracias en esta mañana. Ayúdame, Señor, a hablar esta verdad para la gloria y la honra de Jesús. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, la armadura de Dios. Los cristianos tenemos que saber que tenemos un enemigo. Y muchas veces, sí, nos han dicho, lo hemos leído, sabemos que tenemos un enemigo, pero nos hemos descuidado tanto que creemos que ese enemigo es nada, que ese enemigo realmente lo tenemos controlado y pisado debajo de los pies, como usted siempre va a escuchar en los coritos y las canciones, que dice que tienen pisado debajo de sus pies al enemigo. Mis queridos hermanos y hermanas, el enemigo es espíritu. El enemigo es más viejo que usted y yo, conoce la Biblia más que usted y yo. Mis hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer es andar velando en oración, como dice su palabra. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Dice: y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mis hermanos, la palabra de Dios es la espada que nos va a defender de toda acechanza del maligno. ¿Pero cuándo? Pues cuando lo leemos. La vida del cristiano es una vida de oración, es una vida de leer la palabra de Dios, de oración, de predicación y congregación, mis queridos hermanos y hermanas. Usted como cristiano tiene que leer la palabra, tiene que alimentarse de la palabra y tiene que orar, mi querido hermano y hermana, y después compartir esta bendita y preciosa palabra de Dios a aquellos que no conocen de Jesús, y congregarse en su iglesia, mi hermano, para que usted pueda hallar crecimiento, apoyo aún en los hermanos en la fe. Y dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Es orando en todo tiempo, hermano. Pero escuche bien, primero dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, mi querido hermano y hermana. Tenemos que llenarnos y conocer la palabra de Dios. Porque si usted y yo no conocemos la palabra de Dios, la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque si no conocemos la palabra de Dios, vamos a ser muy fácilmente engañados, manipulados
Sí, engañados por Satanás. Y vamos a creer que porque tenemos pisado, como decimos, como dice el corito, lo tengo pisado al diablo debajo de mis pies. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no ora, si usted no comparte esta salvación y no se congrega, mi querido hermano y hermana, usted necesita buscar de Dios. Le repito, dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento diario, mi querido hermano y hermana. Usted y yo necesitamos este alimento diario, todos los días, sí, todos los días necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, como físicamente nos alimentamos de alimentos regulares, ¿verdad? Para el sostenimiento de nuestro cuerpo físico. Pero para nuestro sostenimiento de nuestro cuerpo espiritual necesitamos leer la palabra, alimentarnos, hermano, día tras día. Y necesitamos orar. La Biblia dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El leer la palabra es orar con toda acción de súplica, hermano. Y dice, Pablo dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Ve usted, hermano? El leer la palabra es oración y predicación, mi querido hermano, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. El cristiano tiene un trabajo que hacer en este mundo, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros no estamos aquí por las puras. Nosotros no estamos aquí para calentar la banca de las iglesias, mis queridos hermanos y hermanas. Nosotros estamos en este mundo, mis queridos hermanos y hermanas, para dar testimonio de Jesús. Ahora, ¿cómo vamos a dar testimonio de Jesús si no tenemos nada, verdad? Y el cristiano no tiene nada porque no busca de Dios, porque no lee la Biblia, porque no ora. Porque cuando usted lee la Biblia, mi querido hermana y hermana, va a obtener conocimiento. Cuando usted ora, va a encontrar revelación de Dios en su vida y para que usted pueda dar a los demás. Y va a poder compartir la palabra. El trabajo de Pablo era así, mi querido hermano y hermana. Dice, siempre preparado, buscando a Dios. Porque el cristiano tiene que alimentarse de la palabra de Dios. No de que alguien le cuente, le diga, usted tiene que leer la Biblia, mi hermano, mi hermana. Tiene que leer la Biblia porque aquí usted va a encontrar alimento para usted, para su crecimiento espiritual, mi querido hermano y hermana. Porque cuando usted conoce la palabra de Dios, el diablo no lo va a poder engañar. Mire, hay un pasaje en la Biblia donde el diablo dice, yo sé quién es Jesucristo. Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo. Pero tú, ¿quién eres? A ti no te conozco. Entonces, imagínese, el diablo sabe quiénes le hacen problemas a él. El diablo sabe quién ataca su reino. El diablo sabe quién es un problema para él. Y los cristianos tenemos que ser un problema para Satanás todos los días de nuestra vida, sí. Tenemos que hacerle la vida miserable al diablo todos los días. ¿Sabe cuándo? Leyendo la Biblia, orando y predicando el Evangelio, arrebatándole almas a ese malvado Satanás, sí. Usted no puede hacer otra cosa que agarrarlo a golpe ni pisarlo con el pie de su zapato porque usted no lo ve, es espíritu. Y la manera que usted puede arrebatarle a Satanás las almas es orando. Cuando usted ora, va y predica y comparte el Evangelio, almas se convierten a Jesús. Ahí usted está rescatando almas perdidas que estaban en el reino de Satanás y ahora vienen a ser parte del reino de Jesús. Son salvas, son salvos. Ese es el trabajo que el cristiano tiene que hacer, mi querido hermano y hermana, todos los días de nuestra vida. Tenga usted la edad que tenga.
Sí, mi querido hermano y hermana, miren, en el mundo hay hermanos valientes, mujeres valientes, que se van a predicar el evangelio por montes, por quebrada, por valle, por montañas, sabe que por desiertos, dejándolo todo, invierten aún lo que no tienen para predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque han entendido que el todo del hombre es Cristo, el todo del hombre es Cristo, y obedecer sus mandamientos. Esos hombres y mujeres saben que el todo de ellos como cristianos es amar a Dios y obedecer sus mandamientos. Por eso van y predican y comparten el evangelio por valles, por montañas, por llanos, por desiertos. No les importa el lugar que vaya, no les importa la comodidad, mis queridos hermanos y hermanas. No les importa si pasan hambre o sed, pero el deseo de esos hombres y mujeres es llevar el evangelio de Jesucristo allí donde no puede llegar de otra manera más que a través de ellos. Dios bendiga esos hombres, ¿sabe? Dios bendiga esas mujeres que no están mirando imposibilidades, están mirando que en Cristo todo es posible. Hombres y mujeres valientes que han dejado la vida en los campos predicando el evangelio de Jesucristo. ¿Sabe qué, hermanos? Tendrán su galardón en el cielo como lo tiene Pablo, porque Dios lo ha prometido. Y no andar quejándonos, mis queridos hermanos y hermanas, porque hay mucha comodidad en las bancas de las iglesias, mucho amén, mucho aleluya, pero cuando se trata de ir a glorificar el nombre de Jesús en los campos, allí donde no hay nada, ahí no hay gloria, ahí no hay aleluya para ellos. No tienen tiempo, nadie tiene tiempo. Dios bendiga a aquellos hombres y mujeres valientes que salen de sus ciudades y llevan el evangelio allí donde no ha llegado la palabra de Dios todavía. Y ganan almas para Cristo. Sí, ganan almas y escriben esos nombres en el libro de la vida en el cielo. Dios bendiga a esos hombres y mujeres en todas partes del mundo, mis queridos hermanos y hermanas. Pablo era consciente de que era el único camino para que el cristiano pueda estar firme. Por eso dice Pablo: sobre todo tomad el escudo de la fe, con quien podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Leyendo la palabra, orando, intercediendo por aquellos hombres y mujeres que están en el campo de batalla predicando el evangelio de Jesucristo. Sí, están en un campo de batalla, mi querido hermano y hermana. Están en un campo de batalla predicando el evangelio, porque el diablo se opone a que esas almas sean arrebatadas y vengan a Jesús, vengan a los pies de Cristo. Son hombres y mujeres valientes, hombres guerreros, mujeres guerreras, que van allá al campo de batalla cara a cara a enfrentarse con el enemigo y predicar el evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda su confianza está en Jesús. Y creen que Jesús puede salvar y cambiar y transformar esas vidas perdidas sin esperanza. Porque los cristianos, mis queridos hermanos y hermanas, somos testigos de donde Dios nos ha sacado. Somos testigos de donde Dios nos ha sacado. ¿Y por qué hablamos de este grandioso y poderoso Dios, el Santo de Israel? Por eso, mi querido hermano y hermana, póngase la armadura de Dios, que habla Efesios. Sí, hermano, hermana, ármese con lo que la palabra de Dios nos manda. Dice: por lo demás, hermano, dice Pablo, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de Jesús, mis queridos hermanos y hermanas. Ahora, ¿cómo nos fortalecemos? Leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios, ayunando, clamando a Dios. Nos vamos a fortalecer en el Señor y tener fuerzas para cada día avanzar y caminar en este mundo, mi querido hermano y hermana. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El enemigo es viejo y no duerme, mis queridos hermanas. Usted y yo nos cansamos y dormimos.
Pero tenemos que armarnos de la palabra de Dios y llenarnos del poder de Dios para vencer a este malvado Satanás en el nombre de Jesús de Nazaret, todos los días de nuestra vida. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. De la única manera que usted va a vencer es en el nombre de Jesús de Nazaret. Me contaba un hermano, un pastor, un hermano evangelista. Él regresaba de la reservación india de los Navajos, aquí en Nuevo México. Venían de una campaña exitosa, una bendecida campaña, ganaron muchas almas para Cristo, y cuando regresaban, literalmente en el auto que ellos venían manejando, alguien lo empujó el carro, así, fuera del camino, fuera de la carretera. Literalmente, físicamente. Ellos vieron manejando una fuerza, los empujó, un aire. ¿Y quién es eso? Satanás, pues. Pero ¿sabe qué? Ellos estaban protegidos por la sangre de Cristo. El carro fue arrinconado hasta la cuneta, fuera de la autopista, corriendo a una velocidad bastante seria. Pero ¿sabe qué? A ellos no les pasó nada. Absolutamente nada les pasó a toda la comitiva que iba en el auto. Pero el diablo estaba tan enojado, porque le habían arrebatado almas, mi querido hermano y hermana. Claro, después sacaron el carro y todo, y ellos se movilizaron. A ellos no les pasó nada. El carro tenía abolladuras, como si hubiese chocado con alguien, con algún otro carro, porque fue arrinconado a la cuneta, fue tirado para matarlos, pero Dios no permitió, porque Dios protege a sus hijos, Dios protege a sus hijas. Pero entienda bien, el cristiano tiene que estar preparado para una guerra continua, hasta el último día que usted se vaya de este mundo. Por eso Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos que fortalecernos en el poder de la fuerza de Jesús de Nazaret, mi querido hermano y hermana. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mis hermanos, esto no es con fuerza humana, esto es con la fuerza de Jesús. Y de la única manera que usted pueda hacerlo es cuando usted, como dice Pablo, que se haya fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, leyendo la Biblia, mi querido hermano, orando, ayunando, buscando a Dios de día y de noche. Dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo. Mis hermanos, mis hermanas, Dios bendiga a aquellos misioneros, evangelistas, pastores que caminan por los campos predicando el evangelio de Jesucristo. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando, mis hermanos, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando, mis hermanos, orando, clamando, rogando a Dios, intercediendo por aquellos hombres y mujeres que están en el ministerio, allí en el campo de batalla. Por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él
cómo debo hablar. Por mí, dice Pablo, apóyenme en oración. Necesito el apoyo. Sí, todo aquel hombre, toda aquella mujer que esté en el campo de batalla, mis queridos hermanos, necesita pues apoyo de oración, de ese ejército valiente que busca el rostro de Jesús de día y de noche, que no ha vendido la fe. Por eso Pablo recomendaba a Timoteo, le decía: Timoteo, predica la palabra, no vendas la palabra, predícala a diestra y a siniestra, comparte la palabra, redarguye, exhorta con toda mansedumbre. Pablo, anciano, estaba recomendando a Timoteo que no deje el evangelio, que predique el evangelio, que no se rinda, que sea valiente, orando en todo tiempo. Mis queridos hermanos y hermanas, yo lo animo en este día. Donde esté usted, donde se encuentre, mi querido hermano y hermana, que Dios lo bendiga, que Dios le dé fortaleza para seguir cada día. Es una lucha diaria de cada cristiano, de cada cristiana en este mundo, como dice Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Usted tiene que buscar a Dios. Esto es algo personal, mi querido hermano y hermana. Buscar a Dios de día y de noche, leyendo la palabra, fortalecido en la palabra, porque es el escudo de la fe. Llorando en todo tiempo, mi querido hermano y hermana, para que después usted pueda compartir este grandioso y poderoso evangelio, que es salvación y vida eterna para todo aquel que cree y lo acepta a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Porque el evangelio es poder, mi querido hermano y hermana, es poder para salvación y vida eterna. Que Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y hermanas. Pero no podemos irnos si no invitamos a aquellos amigos y amigas que no conocen de Jesús. La palabra de Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo, amiga, tú que no conoces de Jesús, ven a Jesús. Jesús te ama, te ofrece salvación y vida eterna, y es gratis. La palabra de Dios dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Amigo, amiga, arrepiéntete. Recibe a Jesús como tu Señor y Salvador personal de tu vida. La palabra de Dios dice que todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos pecaron. No hay uno que no haya pecado. La Biblia dice que Adán y Eva pecaron, y por ende toda la humanidad está en pecado. Y de la única manera que el hombre es libre de esta maldición de pecado es cuando viene a Jesús, cuando se arrepiente, cuando recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal de su vida. Cierra tus ojos, repite esta oración. Dile: Jesús, perdóname. Perdóname, Jesús, de todos mis pecados. Yo me arrepiento, Jesús, en este día. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te acepto, te recibo, Jesús. Ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Perdona mis pecados. Jesús, por favor, perdona mis pecados. Me rindo a ti, Jesús. En este día te acepto, te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Amén y amén. Mis queridos amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, yo los felicito. Por favor, busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hágalo todos los días y sus oraciones al final. En el nombre de Jesús, el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga. Grande, rica y poderosa. Mente